Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. El día de hoy nos encontramos con la profesora Claudia Soto, promotora del instrumento de cálculo Nepohualtzin en México. Estudió la licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado en el ITAM. En 2008 comenzó a enseñar el Nepohualtzin en la escuela primaria Efraín Huerta y en 2011 obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el certamen realizado por la Secretaría de Educación Pública denominado Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor. En el año 2012 obtuvo una nominación en el certamen internacional Ciencia en Acción en la categoría de Laboratorio de Matemáticas, celebrado en Madrid, España. Ha impartido conferencias y clases en distintos lugares como Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Universidad Central de Ecuador, Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Escuela Primaria Efraín Huerta, Centro Educativo Didáscalos, Escuela Primaria Miguel Lerdo de Tejada, entre otros, enseñando a más de 1,300 alumnos y profesores. Hoy en día, imparte clases de manera particular. Entrando en breve reseña al respecto de este interesante tema, vamos a decir que desde la cultura olmeca encontraron numerales compuestos de puntos y barras, pero en la cultura maya, donde la matemática adquiere su máxima expresión, el sistema matemático de América muestra al mundo un alto sentido de racionalización en una estructura sencilla, lógica y completa, que se demuestra en el sistema vigesimal, el cual establece una numeración posicional. Quiso prevalecer formas de computación por milenios. Este desarrollo posicional se logra gracias a la prodigiosa invención del cero, abstracción sin precedentes en la cultura universal, usado por olmecas, mayas, toltecas, incas y zapotecas, entre otros. El sistema de cálculo matemático siguió vigente hasta localizarlo entre los aztecas y permite hacer todo tipo de cálculos matemáticos, desde los muy sencillos hasta los muy complejos, y alcanzar cifras astronómicas sin mayores complicaciones. La enseñanza del Nepohualtzin se rastrea en las escuelas de la Triple Alianza de Anáhuac, en el Cuicacali, en el Tepochcali y en el Calmecac, donde había diversas especialidades que requerían la habilidad del cálculo matemático, como el comercio, la agronomía, la herbolaria, la geometría cósmica, la matemática celeste, economía, administración, arquitectura, el sistema tributario, control de almacenes, pesos y medidas, cuentas calendáricas. Sin más preámbulo, pues damos la bienvenida hoy a nuestra invitada y para que nos conozcamos más al respecto. Hola Claudia, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Me encuentro muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de permitirme dar a conocer estas ideas con respecto a un instrumento de cálculo que fue ampliamente utilizado en el México antiguo. Muchas gracias. Oye, ¿nos puedes explicar un poco más cómo es el tema del Nepohualtzin? Bueno, pues como lo mencionaste, el Nepohualtzin es un instrumento de cálculo. Este instrumento de cálculo tiene originalmente una base vigesimal, aunque también puede utilizarse de forma decimal. Está hecho con cuentas que se deslizan a través de varillas verticales y tiene una barra horizontal en la parte central, así como parecido a un ábaco. Y a través de estas varillas es como al ir activando o desactivando las cuentas, es decir, subiendo y bajando las cuentas, es como vamos realizando diferentes cálculos matemáticos. Esta es la forma en que se utiliza el Nepohualtzin y así fue utilizado en el México antiguo. Muy bien, me parece muy interesante. Y esta herramienta llamada Nepohualtzin, ¿qué impacto tuvo en la educación de nuestros antiguos mexicanos?
Esa es una pregunta muy interesante. Sin embargo, yo te podría decir que pues las obras majestuosas que tenemos en parte de México, la manera en que se gestionó el agua, la forma de los acueductos, el nivel de ingeniería que se realizó aquí en el imperio, pues eso nos lleva a darnos cuenta que la matemática que desarrollaron nuestros antiguos mexicanos es una matemática que tuvo una base muy concreta, muy sólida, y que los llevó a hacer esas majestuosas obras de las que todavía nosotros podemos observar cómo trabajan, cómo van en el mundo teniendo un impacto interesante. Ahí siguen esas prodigiosas obras y es lo que nos lleva a deducir que la matemática de nuestros ancestros tuvo una base muy superior a la que actualmente utilizamos. Y este interesante aparato, el Nepohualcínsin, ¿cómo tiene vigencia en nuestra sociedad actual? Pues fíjate que es muy interesante. Hace unos años hubo un ingeniero civil de nombre David Esparza Hidalgo. El ingeniero David Esparza Hidalgo era un ingeniero egresado del Politécnico de Torreón. Y él menciona en uno de sus libros que él era un apasionado de la forma de contar de nuestros antiguos mexicanos. Y él se dedicó por lo menos 20 años de su vida a andar de una zona arqueológica a otra zona arqueológica. Y dice que anduvo indagando y anduvo buscando cuál era la forma en que contaban nuestros ancestros. Se encontró algunas personas que le dieron así como parte de la tradición oral, porque si nosotros buscamos reminiscencias de ello, es muy difícil encontrar. Así es que él vio que había todavía instrumentos de cálculo que mostraban parte de esa estructura del Nepohualcínsin, y él se dio a la tarea de investigar cómo contaban, qué operaciones hacían, cuál era el valor de las cuentas, desde qué edad los chiquillos iban aprendiendo y cómo era su aplicación en el ámbito escolar. Así el ingeniero David Esparza Hidalgo, después de dedicar esos 20 años a esa investigación, él se dedicó a escribir, por lo menos hay un par de libros ampliamente conocidos. Uno se llama Nepohualcínsin, computador prehispánico en vigencia, de Editorial Diana, que hablan acerca de esta historia y hablan acerca de cómo utilizaban el Nepohualcínsin, de qué significaban las cuentas que están en la parte inferior de este instrumento de cálculo, así como las cuentas que están en la parte superior, y hace una serie de vínculos matemáticos y de otra índole que nos llevan a darnos cuenta de que es un instrumento de cálculo totalmente vigente. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.